oportunidad les traigo un cuento, Hansel y Gretel, y dice así. Había una vez un leñador y su esposa que vivían en el bosque en una humilde cabaña con sus dos hijos, Hansel y Gretel. Trabajaban mucho para darle de comer, pero nunca ganaban lo suficiente. Un día, viendo que ya no eran capaces de alimentarlos y que los niños pasaban mucha hambre, el matrimonio se sentó a la mesa y amargamente tuvo que tomar una decisión. No podemos hacer otra cosa. Los dejaremos en el bosque con la esperanza de que alguien de buen corazón y mejor situación que nosotros pueda hacerse cargo de ellos, dijo la madre. Los niños no podían dormir del hambre que tenían. Oyeron toda la conversación y comenzaron a llorar en cuanto supieron el final que les esperaba. Hansel, el niño, le dijo a su hermana: «No te preocupes, encontraré la forma de regresar a casa. Confía en mí». Así que al día siguiente fueron los cuatro al bosque. Los niños se quedaron junto a una hoguera y no tardaron en quedarse dormidos. Cuando despertaron, no había rastro de sus padres y la pequeña Gretel empezó a llorar. «No llores», le dijo Hansel. «He ido dejando trocitos de pan a lo largo de todo el camino. Solo tenemos que esperar a la luna y podremos ver el camino que nos lleva a casa». Pero la luna salió y no había rastro de los trozos de pan. Se los habían comido las palomas. Así que los niños anduvieron perdidos por el bosque hasta que estuvieron exhaustos y no pudieron dar un paso más del hambre que tenían. Justo entonces se encontraron con una casa de ensueños hecha de pan y cubierta de bizcocho, y cuya ventana eran de azúcar. Tenían tanta hambre que enseguida se lanzaron a comer sobre ella. De repente se abrió la puerta de la casa y salió de ella una ancianita que parecía amable. «Hola, niños, ¿qué hacen aquí? ¿Acaso tienen hambre?». Los pobres niños asintieron con la cabeza. «Chicos, pasen y les prepararé algo rico». La ancianita les dio de comer y les ofreció una cama en donde dormir. Pero pese a su bondad, había algo raro en ella. Por la mañana temprano, llevó a Hansel y lo encerró en un establo mientras el pobre no dejaba de gritar. «Aquí te quedarás hasta que engordes», le dijo. Con muy malos modos, despertó a su hermana y le dijo que fuese por agua para preparar algo de comer, pues su hermano debía engordar cuanto antes para poder comérselo. La pequeña Gretel se dio cuenta que no era una ancianita cualquiera, sino una malvada bruja. Pasaban los días y la bruja se impacientaba porque no veía engordar a Hansel, ya que éste, cuando le decía que le mostrara un dedo para ver si había engordado, siempre la engañaba con un huesito aprovechándose de su ceguera. De modo que un día la bruja se cansó y decidió no esperar más. «Gretel, prepara el horno que vas a amasar pan», ordenó a la niña. La niña se imaginó algo terrible y supo que en cuanto se despidiera la bruja, la arrojaría dentro del horno. «No sé cómo se hace», dijo la niña. «Niña inútil, quítate del medio». Pero cuando la bruja metió la cabeza dentro del horno, la pequeña le dio un buen empujón y cerró la puerta. Acto seguido, corrió hasta el establo para liberar a su hermano. Los dos pequeños se abrazaron y lloraron de alegría al ver que habían salido vivos de aquella horrible situación. Estaban a punto de marcharse cuando se les ocurrió echar un vistazo por la casa de la bruja y ¡qué sorpresa! Encontraron cajas llenas de perlas y piedras preciosas, así que se llenaron los bolsillos y se dispusieron a volver a casa. Pero cuando llegaron al río y vieron que no había ni una tabla ni una barquita para cruzarlo, creyeron que no lo lograrían. Menos mal que por allí pasó un gentil pato y los ayudó amablemente a cruzar el río. Al otro lado de la orilla, continuaron corriendo hasta que vieron a lo lejos la casa de sus padres, quienes se alegraron muchísimo cuando los vieron aparecer, y más aún cuando vieron que traían escondido en sus bolsillos. En ese instante supieron que vivirían el resto de sus días felices, los cuatro, y sin pensar en qué necesidades iban a pasar.